Listo. Les voy a tomar la asistencia inicial. Bueno, listo. En la clase, o más bien en el encuentro anterior, estuvimos trabajando muy fuertemente, ¿cierto? Con el entregable que ustedes se encuentran como tal desarrollando, ¿no? Elaborando, ¿no? Allí logramos identificar algunas falencias. Lida, yo ya te envié, o mejor dicho, ya te construí como tal la estructura de cosas. No sé si ya la hayas visto el documento, nena. Lida. Bueno, Lida, me confirmas por favor porque hay en esa estructura de cosas, yo veo que hay algunos elementos, digamos que tienen un peso muy relevante y que pues, realmente no debería como tal tener ese peso, y eso como lo es el aditivo, el conservante. Hay que revisar precisamente la participación de este elemento. Ya incluso podríamos revisar el valor de este, pues con respecto a su volumen o a su cantidad. ¿Listo? Porque sí me parece que es un valor muy elevado realmente y si se pueden dar cuenta ahí el costo como tal de las unidades si realmente sí es demasiado inmanejable, ¿ya? Entonces debemos revisar estas partecitas, ¿listo? No sé si alguno de ustedes ya hayan hecho alguna modificación a sus documentos. Ayer estuve revisando y pues realmente no hubieron modificación así, digamos que considerables, ¿no? Para poderles hacer las anotaciones y las respectivas observaciones realmente no vi. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar en este espacio, muchachos y chicas, que aquí solamente estamos chicas nomás, ¿no? Vamos a tratar entonces en este espacio la temática precisamente sobre administración del talento humano, ¿no? O del recurso humano. Tendiendo precisamente, muchachos, como a tratar de distribuir, ¿no es cierto?, estas horas que tenemos destinadas, ¿no? De manera lo más prudente posible para que lleguemos como tal al desarrollo de los entregables, ¿no? Yo sé que en realidad pues, debemos tener como 3 entregables, ¿no es cierto? El primero, pues, desde luego que tiene que ver con cada una de las competencias, ¿no es cierto? El de talento humano y el de, el de análisis financiero. Cada uno de ellos, pues, debe tener como tal un resultado particular, ¿ya? Y el otro entregable que tiene que ver con un avance, simplemente, ¿no? Un avance del plan de negocios. Yo creo que en esta semana, que ya tengo un poquito más de tiempito, voy a generarles a ustedes unos parámetros para que vayan organizando de una vez sus documentos. Recordando, chicos, chicas, mejor, recordando que ya tenemos información, ustedes ya tienen información precisamente la que nos hemos como tal desarrollando durante todo este tiempo y lo único que tienen ustedes que es redactar y organizarla. ¿Listo? Y desde luego, pues complementar, quizás en algunos les hace falta uno que otro detalle, y simplemente la complementan. Entonces, yo les envío como tal unos parámetros específicos para que ustedes puedan armar sus documentos. ¿Listo? Y al finalizar, como tal, de estos encuentros, de esta competencia, pues ya tengamos el resultado, ¿no es cierto? La evidencia de todo nuestro trabajo y de todo nuestro esfuerzo. ¿Listo? Y que esa evidencia, pues desde luego, va unada precisamente o tendiente, mejor, a elaborar el plan de negocios, ya que es la finalidad última, ¿no es cierto? Cuando ustedes terminen ya con toda esta etapa lectiva, ¿no es cierto? Entonces deben ustedes construir como tal este producto, ¿listo? Este elemento, o más bien este entregable.
¿listo? Para la institución. Bueno, chicos, ¿qué podemos decir del talento humano? Muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas cosas. ¿Ya? Realmente hay mucha literatura que podemos encontrar al respecto del manejo, de la importancia, de cuál es la incidencia precisamente de este talento humano dentro de las organizaciones, ¿no? Ya habíamos tocado, ¿cierto? Algo importante, y es que todas las organizaciones están compuestas precisamente por personas, ya sea solamente una persona, una empresa unipersonal, una sola persona, no importa, pero está constituida por una sola persona, ¿listo? Entonces, uno de los pilares de las organizaciones, ya en cuanto a recursos, es precisamente el talento humano. Ya el talento humano, que es el que se encarga no solamente de ofrecer, ¿no es cierto?, su fuerza, ¿no es cierto?, sino que también ofrece su tiempo, ofrece sus capacidades, ofrece sus conocimientos, ofrece sus ideas, ¿no es cierto?, y demás, para que esa organización pues logre, ¿no?, todos los objetivos como tal proyectados y planeados, ¿ya? Viendo la importancia precisamente que se tiene el talento humano, pues se hallan diversas investigaciones. Si nos remontamos un poquito, como hablar un poquito sobre algo como de historias, ¿no es cierto?, como para ambientar y para que ustedes también tengan como un referente, ¿no es cierto? Si nosotros nos remontamos hacia atrás, nosotros nos damos cuenta que el hombre, ¿no es cierto?, desde que inició como tal, como su etapa de desarrollo cerebral y demás, vio precisamente la necesidad de juntarse, ¿no es cierto?, unos con otros, ya, para poder llegar, ¿no es cierto?, a algo que necesitaban, por ejemplo, ¿no es cierto?, protegerse. ¿Ya? Entonces, para protegerse, desde luego, debían reunirse con otros seres de su misma especie, ¿no es cierto?, para eso, ¿no es cierto?, para comer también, ¿no es cierto?, quizás incluso para procrear necesitamos reunirnos con otro ser, ¿no es cierto?, para poder conservar como tal la prole, ¿no?, la descendencia, ¿no? Entonces, realmente el ser humano es netamente social. Ya, y durante toda esa historia, si miramos el desarrollo como tal de las organizaciones, muchachos, pues desde luego que no solamente ha intervenido la reunión, ¿no es cierto?, de esas personas para una finalidad común, ya, sino que también ha intervenido un elemento importante que tiene que ver con el liderazgo. Ya, toda organización siempre va a contar con una persona, ¿no?, que los dirija, una persona que los motive, ¿cierto?, una persona que realmente pueda como plantear, ¿no es cierto?, para qué estamos reunidos, ¿no es cierto?, y encaminar precisamente todas estas acciones para que esto se logre. Ya vemos que a través de la historia hemos tenido muchos líderes, ¿no es cierto? Entonces, por allá en Egipto, con los faraones, ¿no es cierto?, que por allá en Europa, que con los reyes, ¿no es cierto?, que por allá en China, y etcétera, y Japón, que los emperadores, ¿no es cierto? Entonces, siempre ha habido precisamente una cabeza principal, ya, que es la que ha movido, ¿no es cierto?, digamos que sus influencias, para que el resto, ¿no es cierto?, se guíe y realmente se puedan desarrollar lo que estos líderes, ¿no es cierto?, han querido. Dentro de la historia como tal de la administración, pues de pronto uno se puede remontarse a esos tiempos, que de pronto la época de la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, cómo eran las características, y nos podemos dar cuenta que había una motivación, etcétera, la segregación de las personas, que había unas personas que se consideraban seres humanos y habían otras personas que no los consideraban seres humanos, ¿no es cierto? Y todo el cuento, ¿ya? Cuando vemos nosotros el fundamento como tal de la administración, porque la administración es eso, ¿no es cierto?, tratar como de gestionar recursos, ¿no es cierto?, de la mejor manera, ¿ya? Y parte de la gestión de los recursos pues se encuentra precisamente en el talento humano, ¿no es cierto? Entonces, al principio, vamos a decir que cuando se empezaron a copiar las investigaciones al respecto de por qué algunas organizaciones eran más exitosas que otras,
¿no es cierto? Entonces se inició precisamente con unos hallazgos, ¿no es cierto?, en los cuales se indicaba que no, que las empresas eran exitosas sencillamente por sus procesos. Ya, entonces, durante un tiempo, prácticamente la investigación en administración y digamos que la corriente como tal que se sucedía en la administración, pues era precisamente alrededor de los procesos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Entonces, se dejaba mucho el ser humano. Entonces veíamos, por lo menos el 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿no es cierto? Detrás de eso hay una historia, ya una historia en la cual en ese tiempo, muchachos, las condiciones de los trabajadores eran muy difíciles, eran deprimentes, eran muy duras y era precisamente por eso, porque las organizaciones tenían la mentalidad sencillamente, ¿no es cierto?, de producir y que el ser humano realmente como que no, era parte como del mueblario, simplemente, que había que sacarle el máximo rendimiento posible. ¿Ya? Entonces, ahí hubieron muchas investigaciones y entre ellas, pues, desde luego está el padre como tal que se considera la administración científica, Frederick Taylor, que fue el que planteó precisamente unos postulados al respecto del manejo, ¿no es cierto?, que se le debía dar a las organizaciones, ya en diversos aspectos que aquí yo no voy a tocar porque es un tema largo. Sin embargo, muchachos, precisamente esas circunstancias, ¿no es cierto?, y que ya teníamos prácticamente era la época del esplendor de la industrialización, muchachos, que es una época de bastante esplendor económico, sobre todo para algunos países, como pueden ser los europeos, ¿no es cierto?, países como el Norteamérica, ¿no es cierto?, que florecieron prácticamente con esta etapa de la industrialización. Pero detrás de eso, pues desde luego está la mano, ¿no es cierto?, de obra sufrida, ¿no es cierto?, con condiciones y con pagos, pues que realmente no correspondían al esfuerzo, al trabajo y a los riesgos también que se sometían. ¿Ya? Entonces, haciendo precisamente, siguiendo como tal con esas investigaciones, hubieron unos psicólogos, el señor Elton Mayo, que dijo, no, venga, aquí hay una situación, ¿no es cierto? Y es que las empresas no solamente digamos que deben centrar sus ojos solamente a producir, sino que es que está también el componente humano, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no es cierto? Como en contraposición, ya, de ese cientificismo de la administración, sale la corriente humanista, ¿ya? La corriente humanista en donde reivindica prácticamente la condición humana de las personas, ya que las personas pues, son movidas precisamente con base en una motivación, ya, y ahí es donde surgen también en esta corriente la escala de las necesidades, ya de Maslow, ya, en donde inician como tal en la pirámide de esta escala de necesidades, las necesidades básicas. Todos nosotros tenemos necesidades de comer, de respirar, ¿no es cierto? Tenemos necesidades, desde luego, de tener nuestras parejas, ¿no es cierto? Lo que le llaman el sexo. Necesidades tipo fisiológicas, ¿listo? Que en la siguiente, que son como 7, ¿no es cierto?, peldaños con los cuales pues, el ser humano, desde luego, que va a alcanzar el último peldaño que tiene que ver con su autorrealización. Ya ese último peldaño en el cual ya todas las demás necesidades, tanto biológicas, de seguridad, ¿no es cierto?, sociales y demás, pues ya se encuentran totalmente cubiertas y podemos decir que en ese último peldaño el ser humano es feliz. Ya, según esa teoría, puede ser feliz porque ya se ha cubierto todas las demás necesidades. Ya, y sobre esa pirámide, muchachos, de las necesidades, es que prácticamente todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, ha cambiado de manera vertiginosa. Ya, y ustedes, como gestores, futuros gestores de mercados, pues de alguna manera, pues también han contribuido ya a que esta pirámide de necesidades y demás pues se dé y se vaya escalando, ¿no es cierto? Entonces, un producto alimenticio es mucho más que un producto alimenticio, ¿no es cierto? Entonces, como que intentan exaltar, ¿no es cierto?, mucho más esas características de ese producto, tratando de que ese producto llegue, digamos que a otras, ¿no es cierto?, escalas como tal de necesidades del ser humano, ¿ya? Entonces, en la búsqueda de todo eso, pues, desde luego, se encuentra este desarrollo como tal de nuevos productos y de nuevos servicios, ¿ya? Con lo cual, pues, va a contribuir precisamente a que el ser humano, pues, sea lo más satisfecho,
¿no es cierto?, posible, que su vida sea, digamos que con un bienestar, pues desde luego, y lo más feliz que se pueda, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestra constitución, muchachos, por nuestra genética, digámoslo así, por nuestro ADN, por lo que sea, nosotros somos unos seres demasiado insatisfechos, nunca vamos a estar quietos, ¿no es cierto? Nunca vamos a estar saciados totalmente. Ya si fuera así, pues de hecho no necesitaríamos precisamente ni siquiera que estudiar, no necesitaríamos ni siquiera que organizarnos, no necesitaríamos ni siquiera que desarrollar, ¿no es cierto?, con tecnologías y demás, pues como para beneficiarnos de manera personal y de manera general. No necesitaremos nada de eso, sino que simplemente andaríamos como los animalitos, ¿no es cierto?, simplemente aprovechándonos de lo básico y ya, esa es nuestra felicidad. Pero resulta que no, nosotros somos diferentes, o algo en la química, no sé, en el desarrollo humano que nos hizo así, con esa condición. Entonces, pues tampoco vamos a ampliar sobre esas filosofías biológicas, tampoco, ¿no? Entonces, durante el desarrollo precisamente de todas estas teorías administrativas, ¿no es cierto? Entonces estaba como esa dualidad, ¿no es cierto? Proceso y ser humano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues durante el desarrollo como tal de esta teoría humanística, muchachos, pues se llevaron incluso hasta el extremo, ¿no es cierto? Como todo, ¿no? Un extremo era la productividad, ¿no es cierto? Y el otro extremo era demasiado blanditos, digámoslo así, con respecto al ser humano. Entonces, bueno, que necesitaban unas condiciones, que necesitaban quizás unos incentivos, ¿no es cierto? Y demás, ¿ya? Sin embargo, en algunas organizaciones eso sí surgió un efecto, sin embargo, en otras no. Entonces ahí surgieron, ¿qué? Los sindicatos y todo lo demás, ¿no es cierto? Exigiendo sus derechos y de que puede ser que los derechos sean digamos que coherentes, ya, pero pues sabemos que cuando hay ambiciones detrás, muchachos, pues realmente no hay derechos como tal que justifiquen algunas acciones, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, ahí empezó como tal a surgir una revolución, sobre todo cuando se dio las explosiones de las .com, ¿no es cierto? Aquí con toda esa parte de la tecnología y demás, pues entonces, ¿cuál era el papel de ese ser humano, ¿no es cierto?, en las organizaciones? Ya, sobre todo cuando precisamente estas tecnologías apuntaban precisamente a que ese recurso humano, ya, o ese talento humano debía tener unas condiciones específicas, ¿no es cierto? Entonces aquí la Internet, muchachos, pues actualmente, pues prácticamente a la par con el conocimiento y a la par con la creatividad y todo lo demás de las personas, muchachos, pues mire todo el desarrollo que ha surgido, ¿ya? Con toda esta información que cada una de las personas puede de alguna manera acoger por diversos medios, ya nos surge precisamente ese cliente exigente, ¿no es cierto? Ese cliente exigente que no solamente necesita un producto específico, ¿no es cierto? Y ya para satisfacer sus necesidades, sino que no, da mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cumple esas condiciones, sí. Entonces, ahí donde viene, ¿no es cierto? Condiciones específicas, que puede ser precisamente la calidad, la calidad, y que la calidad pues ya se ha ampliado, ¿no es cierto? Se ha ampliado precisamente al respecto de lo que tiene que ver con el servicio, ¿ya? Entonces, ya no es solamente un producto que, digamos que duradero, que tiene unas características físicas X, ¿no es cierto? Sino que detrás de este producto físico también hay un producto extensivo, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con el servicio. Yo creo que ustedes hasta este punto, ustedes deben conocer mucho más esta temática que yo, ¿cierto? Porque ustedes la han estudiado, ¿ya? Con respecto a ese producto extensivo, muchachos, pues desde luego que se ha configurado un montón de posibilidades y desde luego se han creado también muchas empresas ya, y en torno a eso pues también lo que tiene que ver con la división del trabajo. Entonces hay muchas personas que se han especializado, ¿no es cierto?, en áreas, ¿no es cierto?, específicas para cumplir precisamente con estas acometidas, ¿no? Crear mejores productos y servicios.
Ya todo, muchachos, en lo que nosotros veamos es todo productos y servicios. Incluso las investigaciones que se desarrollan es tendientes precisamente a eso, a cubrir necesidades, ¿no es cierto? Y que esas necesidades de alguna manera se conviertan en un producto o un servicio, ¿no es cierto? A futuro, que a futuro también sea comercializable. Ya comercializable muchas veces no tanto, bueno, comercializable, pero pues también que tenga que ver mucho con, digamos que con el bienestar común, porque sabemos que hay algunas investigaciones, hay algunas organizaciones que tienden precisamente a ofrecer apoyo, ayuda a ciertas comunidades específicas que necesitan, ¿no es cierto?, como tal de ellos, ¿ya? Y pues realmente hay bienes que no son comercializables, ¿ya? Sin embargo, la mayoría sí lo son, ¿ya? Los que son comercializables, pues son los que más obtienen apoyo realmente, y los que no, pues, digamos que no, pero sin embargo, pues se encuentran allí, ya se encuentran allí presentes. Ahora, con todo esto, muchachos, y con toda la complejidad de nuestro ambiente, pues desde luego que administrar el talento humano, pues no resulta la cosa más fácil. Ya antes el requerimiento, estoy diciendo antes, una temporada que de 40, 30 años quizás, ¿no es cierto? El único requerimiento que se tenía de las personas era que por lo menos supieran leer y escribir, ¿no es cierto? Que una persona profesional, ¿no es cierto? Era, el top de tops, ¿no es cierto? Mire que solamente estamos indicando 30 años atrás, ¿ya? En donde el máximo era ese y ya los siguientes niveles pues ya era, mejor dicho, de otro mundo diferente, ¿ya? Ahora miremos las exigencias, ¿ya? Miremos las exigencias actuales en talento humano. Entonces no es suficiente con saber leer y escribir ahora. Entonces de mínimo deben tener ya el grado noveno, ¿no es cierto? Que es la media básica, ¿cierto? Se le llama. Mínimo la media básica. Y eso, la media básica, es para las personas que pues realmente se pueden incluir en oficios, o sea, que no requieren, digamos que gran esfuerzo mental y de conocimiento, sino más bien puro esfuerzo físico, ¿ya? De ahí para adelante, muchachos, técnicos, tecnólogos, y aún así, ¿no es cierto? El esfuerzo como tal, físico, pues todavía como tal se encuentre presente. Ya, sin embargo, con esta parte de las herramientas y los equipos tecnológicos y demás, pues desde luego que ese recurso humano, ¿no es cierto?, que se demanda para cosas básicas, ya, pues ya queda prácticamente abolido. ¿Ya? Y ahorita mismo no vamos a necesitar ni siquiera de obreros, ya dentro de muy poco. Ustedes sí han visto algunos videos sobre cómo se construyen edificios prácticamente de la noche a la mañana, ya en 20 días ya un edificio de 20 pisos ya se encuentra totalmente construido. ¿Se han visto esos videos que son reales? ¿Ya? Entonces, vemos que para desarrollar este tipo de estructuras y demás se requiere no solamente del talento humano, ¿no es cierto?, sino también de equipos altamente especializados, y que ese talento humano, muchachos, también es altamente especializado. Entonces, aquí la invitación, muchachos, es que no se van a quedar ustedes con el tecnólogo. Ya deben especializarse en algo, deben tomar una ruta y continuar. La educación, pues ahorita prácticamente no solamente con el desarrollo como tal de las TIC, sino también con esta situación de contingencia que nos trajo la pandemia, pues realmente ya, digamos que ha explotado precisamente, ¿no? Entonces vemos que en la educación, vemos la educación formal y la educación informal, ¿cierto? Entonces la escena pertenece precisamente a la educación ¿qué? Informal, ¿cierto? Ustedes a pesar de eso pues tienen una certificación y eso, ¿no es cierto? Sin embargo, pues sabemos que el SENA no está regulado por el Ministerio de Educación, ya, sino por el Ministerio de Trabajo. Ya el Ministerio de Trabajo, en el cual pues desde luego hay unas disposiciones y que el SENA pues debe acogerse, ¿no es cierto? Entonces el SENA trabaja continuamente para poder incluir dentro de sus programas precisamente aquellas
perfiles en los cuales pues las organizaciones más están demandando. Y dentro de esos perfiles pues precisamente están eso, los gestores del mercado. Pero muchachos, el gestor de mercado no es solamente esa persona que va y visita, ¿no es cierto?, hacia los establecimientos y demás, sino que ustedes, como en el perfil, ustedes tienen que ir mucho más allá. ¿Ya? Entonces, no solamente atención como tal en el punto, ya, sino también atención virtual. Ahorita en estos momentos se están requiriendo muchas personas que tengan conocimiento de análisis de datos. Aquí en Colombia hay escasos y el trabajo que está haciendo el Ministerio de las TIC, ¿no?, para poder capacitar a algunas personas en esta área, pues ha sido bastante enorme. Ya hace que como unos 3 o quizás 4 años se están como tal desarrollando, porque aquí no hay como tal analistas de la información, no hay ingenieros de datos aquí en Colombia, entonces se están trayendo de otra parte, ¿ya? Entonces nos estamos quedando rezagados con eso. ¿Ya? Entonces, hay algunos puestos de trabajo, muchachos, que ya se encuentran prácticamente ya de salida, ¿no es cierto? Como por ejemplo los puestos de trabajo que tienen que ver con el manejo físico del dinero, ¿no es cierto? Los cajeros. Eso ya poco a poco, muchachos, estos tipos de trabajos ya tienden a desaparecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer con esas personas que tienen precisamente esos conocimientos y esas capacidades, esas habilidades para eso? Ya, entonces el SENA está capacitando precisamente a que esas personas de alguna manera se inserten en otras áreas que quizás sean algo compatibles, ya, para ello, porque realmente, chicos, uno no lo cree, pero yo sí lo estoy viviendo actualmente. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar a los profesores virtuales, docentes virtuales, pues ya existen. Y no existe no tanto porque esté el profesor ahí presente a un aula, ¿no es cierto? Aunque un aula pues bastante copiosa de estudiantes, ya, sino que hay una máquina, ¿no es cierto?, que se están desarrollando una máquina virtual, ¿no es cierto?, que prácticamente son los que dictan las clases, ya, los parametrizan al respecto de unas temáticas específicas y demás, y sencillamente da la información, y no tienen que pagarle a una persona para que lo haga, sino que la máquina lo hace y lo único que tienen que hacer es hacer el mantenimiento, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Con todas estas cosas, muchachos, a que definitivamente aquí en algunos sectores pues, se nos está atropellando prácticamente la tecnología. Muchas veces nosotros decimos que eso es injusto, que no es posible, que cómo las empresas van a despedir tanta gente, ¿no es cierto? Y demás, cuando realmente uno de los postulados, ¿no es cierto?, en la creación de las organizaciones es precisamente, chicos, lograr la máxima productividad. ¿Cómo? Con las estrategias que se puedan, pero lograr la máxima productividad. Y sí, por medio de una tecnología, una aplicación, una máquina, un elemento, etcétera, pueden de alguna manera lograr máxima productividad, que si con ellos, pues desde luego, esto va a perjudicar, ¿no es cierto?, a una serie de trabajadores, pues son realmente los trabajadores o aquellos colaboradores los encargados de capacitarse, ¿no es cierto?, y de ir un paso más allá para no quedar desactualizados. Ya realmente la responsabilidad es de nosotros, las organizaciones van cambiando. En la época industrial ya tenemos más o menos la mentalidad de filas, de ejércitos, ¿no es cierto?, de obreros. Actualmente, muchachos, realmente ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se encuentran trabajando por lo menos en una gran empresa como lo es Google a nivel mundial. Son poquitas. Son poquitas personas para una empresa que mueve tantos miles de millones y de millones, ¿no es cierto?, de dinero, ¿ya?, de dólares, por medio de las diversas actividades, hartísima plata, hartísima, ¿ya? Y es muchos los procesos también que se llevan a cabo dentro de esta organización, pero uno se pone a ver el paralelo, ¿no es cierto?, de toda la envergadura de que es esa organización con respecto al requerimiento del talento humano, pues, muchachos, ahí sí nos morimos.
Nos morimos porque ese talento humano es altamente calificado, ese talento humano realmente tiene unas habilidades, ¿no es cierto?, unas especificaciones ya bastante estrictas para que esté ahí, ¿ya? Y si está ahí es porque realmente eso lo merece y tiene además allí, por medio de esa empresa, pues unas condiciones laborales pues bastante envidiables incluso, ya precisamente por lo especial que son estas personas. Entonces nosotros debemos, de alguna manera, nuestra responsabilidad también ser competitivos, ya no es solamente echarle la culpa a las empresas que porque sacan al personal, o sea, no, chicos, realmente esa es la dinámica, ya es responsabilidad como tal de nosotros. Entonces, las empresas a medida que salen nuevos elementos, ¿no es cierto?, que les permite mayor competitividad, mayor productividad, obviamente, y aunado desde luego la productividad, ya conocemos lo que tiene que ver con la calidad, el acercamiento como tal a ese mercado, pues desde luego que van a ser perjudicados, ¿no es cierto?, una serie de colaboradores, ya que pues ya no tienen cabida ya dentro de ellos, porque ya empiezan a verse reemplazados. Entonces las empresas, en lugar de, digamos que dentro de su estructura organizacional, en lugar de agrandarse, lo que hacen es achicarse, ya se achatan, ya se reducen, ya se minimizan, ya entonces procuran precisamente ser lo más óptima posible. Entonces vemos que algunas organizaciones, muchachos, en las cuales digamos que centran, ¿no es cierto?, su actividad, se centran en su actividad y las demás, ¿no es cierto?, simplemente las contratan. Por ejemplo, una empresa que maneja, por ejemplo, paquetes de contables, digámoslo así, listo, tiene su paquete contable, entonces tiene su pool como tal de ingenieros, contadores, ¿no es cierto?, y demás, para poder construir precisamente ese paquete, ¿ya? Y realmente la importancia de ellos construir como tal ese producto y ese servicio, ¿ya? A ellos no les interesa realmente manejar, por ejemplo, una escala salarial, ¿no es cierto? No les interesa tal vez manejar directamente el recurso humano, el talento humano, sino que van a pretender mejor ubicarse a otras organizaciones más bien para que hagan el reclutamiento, hagan la capacitación, hagan la selección y demás, ¿no es cierto?, para incluir ese talento humano específicamente en la organización, ¿ya? Entonces vemos la diversificación que también están sufriendo las empresas. Entonces las organizaciones, ellas se van diversificando y se van concentrando precisamente en una parte, ¿no es cierto?, en un área específica, se especializan en tanto, muchachos, que esa especialización es la que los vuelven como tal únicas, ¿no es cierto?, especiales y pues desde luego competitivas, ¿ya? Y eso es lo que hay que entender. Ya hay otras organizaciones, en cambio, que puede ser que incluso las hay, ¿no es cierto?, que se riegan tanto, digámoslo así coloquialmente, con tantos bienes, productos, servicios y que tienen todo controlado, que realmente se le vuelve como una especie de digamos que de camisa como de 7 o 10, de 7 varas, ¿no es cierto? Porque realmente, muchachos, toda la complejidad en que se desarrollan dentro de las organizaciones es tenaz, no crea. Y nada más la labor de un gerente, ¿no es cierto?, que tiene que estar pendiente absolutamente de todo. Ustedes nada más con el proyecto que ustedes están desarrollando, chicos, ustedes se ponen a pensar precisamente en la envergadura de su proyecto, ustedes se van a dar cuenta realmente de lo dificultoso, ¿no es cierto?, que es desarrollar las organizaciones, ¿ya? Pero es muy satisfactorio cuando estas, ¿no es cierto?, llegan hasta cierto punto, cuando estas están en ascenso, y es satisfactorio y es emocionante, ¿no es cierto? Porque son como niños, las organizaciones, haga de cuenta, son como seres humanos, son como niños, ¿no? Ellos empiezan precisamente con una idea, ¿no es cierto? Con una idea, que el ovulito y el espermatozoide, listo, ¿no es cierto? Entonces, con la idea como tal del negocio, ¿no es cierto?, se empieza a gestionar, a gestar, disculpen, a gestar esta idea de negocio y demás, empieza la implementación de esta misma y a ver, ¿no es cierto?, si es posible o no si es posible. Y eso depende de muchas variables. Y entre esas variables es el sentido de pertenencia y el creer precisamente que ese proyecto va a ser una realidad. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? La persona, el ser humano, la máquina no. La máquina le va a dar a usted unas estadísticas probables que usted debe, de alguna manera, tomar para hacer sus debidas proyecciones y demás, ¿ya? Pero ese elemento de carácter sensible, podríamos llamarlo, solamente lo tenemos nosotros,
las máquinas no, las herramientas no. Si no se les programa, pues obviamente que no van a funcionar, ¿ya? Entonces, pero para programarlas se necesita personal especializado, personal capacitado para eso, ¿ya? Entonces, vemos precisamente las exigencias, las nuevas exigencias, ¿no es cierto?, en requerimientos de personal que tienen las organizaciones, ¿ya? Eso no es un secreto de ninguna manera, eso es algo que se ve, muchachos. Si ustedes se postulan, ¿no es cierto?, para poder obtener un puesto de trabajo, se van a dar cuenta, chicos, la cantidad de requisitos. En algunos casos, para ser simplemente una recepcionista, entonces no solamente basta con ser bonita, porque antes era eso, la niña bonita, toda simpática, etcétera. No, resulta que la chica no solamente debe ser bonita, simpática, con ojos espectaculares, cabello hermoso, alta, esbelta, sino que la niña debe saber o tener conocimientos sobre el servicio al cliente, ¿no es cierto?, atención al cliente e inglés. Mínimo inglés. ¿Ya? Eso es otro de los requerimientos, muchachos, que nos obliga precisamente a mejorar, ¿no?, el manejo de los idiomas. Ya, ahorita ya no es suficiente simplemente con manejar nuestro español, como lo podemos manejar, ya, sino que es necesario que nosotros también tengamos algún manejo de otro idioma. ¿Cuáles son los idiomas fuertes en el mundo? ¿Qué me puede decir? El inglés ¿Qué y más? el español, obviamente, y también el francés, también estoy usando harto. Bueno. Profe, ¿y el mandarín? Sí, resulta que aquí hay que diferenciar, muchachos, el inglés es el idioma comercial, prácticamente se convirtió en el idioma comercial, ¿no es cierto? Que quizás no sea el más hablado, ¿no es cierto? Pero es el idioma en el cual, pues, la mayoría nos podemos comunicar, ¿cierto? Y realmente uno de los idiomas más hablados es precisamente el mandarín, ¿no es cierto? Y el español, ¿ya? Que hay idiomas, muchachos, que sí, que tienen su importancia, como lo es el italiano, como lo es el francés, quizás como lo es el alemán, ¿no es cierto? Si nosotros nos contextualizamos precisamente en esta situación económica, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que realmente están llevando como la batuta, como la bandera, como los que corren más, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte económica? ¿Quiénes son? Los chinos. Los chinos. Los chinos prácticamente es una nación que dentro de poco tiempo, y eso si Estados Unidos se deja, va a ser la potencia, ¿no es cierto?, mundial, y él manda más aquí de todo el mundo, digámoslo así. Sin embargo, pues Estados Unidos pues no se va a quitar, no va a quitar su hegemonía, desde luego que no, ¿no es cierto?, su grado de importancia y ser relevado precisamente, ¿no es cierto?, por una nación de esas características. Entonces, si miramos precisamente las características entre China, ¿no es cierto?, y Estados Unidos, pues digamos que las diferencias son abismales, ¿no? Y es que realmente China, si nosotros nos ponemos a leer un poco sobre ese país, nos damos cuenta precisamente que parte de la estrategia que está desarrollando China es precisamente hacer presencia, ¿no es cierto?, en el mayor número, ¿no es cierto?, de países. Entonces, China actualmente no solamente se postula, por ejemplo, a contratos, ¿no es cierto?, no solamente hace presencia con sus grandes industrias y demás, sino que también hace también labores benéficas, ayuda a la comunidad a través de sus ONGs y demás. Ya, entonces, como que poco a poco, ¿no es cierto?, esa gran nación está haciendo presencia, ¿no es cierto?, en algunos sectores, como lo puede ser aquí, Latinoamérica. ¿Ya? Eso, pues, obviamente que no le gusta a los Estados Unidos, ¿ya? Porque los Estados Unidos, pues, son una nación muy poderosa, ¿no es cierto?, arrogantes, también, si vemos un poquito la historia de los Estados Unidos,
es una nación muy arrogante, pues, desde luego, precisamente por la evolución que han tenido ellos, por el avance, el desarrollo, ¿no es cierto? También que han tenido y que la aportación que le ha dado también como tal al mundo, ¿no es cierto? Vemos nosotros, muchachos, que en muchas de las requerimientos, y me parece como curioso, algunos de los requerimientos precisamente de personal es que hablen precisamente el idioma mandarín. Y es porque muchas organizaciones de esa nación pues hacen presencia en Latinoamérica. Y ahorita con esa parte de la globalización, chicos, pues realmente la mancha amarilla, ¿no es cierto?, ya ha permeado prácticamente muchos sectores de las economías de las naciones, ¿ya? Sin embargo, pues la estrategia de ellos no es solamente hacer presencia, ¿no es cierto?, sino también como buscar como aliados y alianzas, ¿no es cierto? Pero ellos, hasta, a diferencia de Estados Unidos, ellos no se meten, digamos, con las políticas, ¿no es cierto?, que tienen cada nación. Ellos simplemente van es como a la parte económica, como a ayudar, ¿no es cierto?, porque si ayudan, pues ellos también se ayudan, ¿ya? No como Estados Unidos, que ellos sí se meten en las políticas internas, ¿ya? Entonces, ahí hay como una situación ahí compleja entre uno y lo otro. Entonces, muchachos, inglés, ¿no es cierto?, y el mandarín, podríamos decir que son idiomas casi que obligados, dentro de unos 20 años quizás, van a ser idiomas obligados prácticamente para nosotros podernos comunicar, para que nosotros podamos postularnos quizás a un buen puesto de trabajo. Ya si nosotros no manejamos mínimo el inglés, muchachos, pues desde luego que no vamos a poder tener un perfil, ¿no es cierto?, pues bastante adecuado precisamente a los requerimientos de las organizaciones. Ahora las empresas tienden es precisamente a eso, como a tratar de venderle al mundo, ya no es venderle a la localidad, ¿no es cierto?, aquí al área geográfica más cercana, ¿no es cierto?, sino que es mirar cómo pueden lanzar esos productos o esos servicios allá a la comunidad internacional, y se está haciendo. Entonces las microempresas, ¿no es cierto?, ya no podemos decir que solamente funcionan aquí, sino que, o sea, ya están traspasando precisamente las fronteras. ¿Por medio de qué? De esto. Ya del avance que ha tenido las TIC y la Internet, ¿no es cierto? Todas estas tecnologías, no solamente la Internet, sino también en la parte del transporte, ¿no es cierto?, de los envíos y demás. Entonces, cada vez, muchachos, se reducen, por lo menos los tiempos de envío de productos y servicios. No sé ustedes si han comprado en Mercado Libre. ¿Han comprado alguna vez en Mercado Libre? ¿No? Yo soy usuaria de Mercado Libre desde hace mucho tiempo. Prácticamente yo creo que casi todos, menos mi celular, es el celular actual. Yo he comprado mis artículos electrónicos por Mercado Libre y todos realmente me han salido muy, muy buenos. En este momento yo tengo un pececito chiquito, lo tengo hace 11 años, todavía funciona, pues me toca resetearlo porque pues ya está viejito, ya no tiene las mismas características que se necesitan para poder conectarse, poder soportar, hay algunas aplicaciones, programas y demás, que eso es lo normal porque hace 11 años tengo yo ese computador, un notebook. Ya, y lo compré en Mercado Libre y yo con ese computador trasteaba por todas partes y si a ese pobrecito, mejor dicho, le tocó lidiar con mi mano, porque eso sí, a mí me gustan las cosas rápido. Ahorita tengo este otro computador, pero este otro computador como que me está quedando chiquito, necesito un computador más veloz. Yo me desespero cuando no me abren leyeron las páginas. Entonces empiezo Entonces, la mayoría de los productos así que han habido algunas personas que han tenido de pronto algunas experiencias negativas. Yo realmente no las he tenido, porque he tenido precisamente cuidado de seleccionar a esos proveedores, ¿ya? Entonces, los tiempos que para la entrega como tal de los artículos, pues son bastante cortos. Antes yo esperaba casi una semana, yo me acuerdo, yo con el nervio de que, ay, ¿qué tal que me estafe? Porque primero hay que pagar para después recibir el artículo, ¿no? Entonces uno empieza como con los nervios, ay, Dios mío, no ha llegado, dijeron que iban a venir para tal fecha y no ha llegado, y empieza uno, ¿no? Ahora no, ya de un día para otro, máximo 3 días, y eso porque el artículo, pues, de pronto viene desde otra parte, ya están 3 días.
Ya, entonces, vemos, muchachos, que realmente los requerimientos, ¿no es cierto?, que tienen las empresas, precisamente por su evolución, pues son altos. ¿Ya? Entonces, no nos podemos permitir tener dentro de nuestra cuadrilla de colaboradores, pues, personas que de pronto no le den un valor agregado precisamente a nuestra organización, ¿ya? Y de ahí precisamente nace la gestión del talento humano, es hacer que esas personas aporten a la organización, que no simplemente lleguen nada más por un espacio de un determinado tiempo, hagan una labor manual, listo, perciban su salario y se vayan, así nada más, no. ¿Ya? Actualmente, muchachos, las organizaciones tienden precisamente a poder captar esas personas que tengan unas habilidades, unos conocimientos, unas actitudes específicas, ya se encuentran como tal desarrolladas en el ser, ya que lo demás, lo que tiene que ver con algunos conocimientos técnicos y demás, pues ya digamos que de una manera mucho más fácil la empresa los puede capacitar. ¿Ya? Entonces, una condición especial, por ejemplo, es precisamente el manejo del idioma, una condición especial puede ser precisamente el manejo como tal de esa atención al cliente, ¿no es cierto? Manejo de quejas, manejo de reclamos. No todas las personas tienen esas habilidades de hacer que el cliente se tranquilice. Viene el cliente enojado, pues madre vida, pero ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? Que viene enojado y todo lo que quiere, mejor dicho, destruir todo. Y hay personas que en lugar de calmar, lo que hace es como que se aviva más la llama, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que son las calidades, ¿no es cierto?, de requerimiento. O sea, es decir, no es fácil tampoco en administración de recursos humanos, no es fácil tampoco identificar precisamente esas situaciones porque pues ya sabemos que eso hace parte como de la psicología, ¿no es cierto? De pronto descubrir precisamente esas habilidades, esas competencias de las personas. Sin embargo, ya hay unos tests, ¿no es cierto? Ya hay unas herramientas que las organizaciones utilizan precisamente para esa, y las organizaciones ahora, pues como nosotros no vamos a tener una persona especializada pues en eso, entonces nos apoyamos de esas otras organizaciones especializadas, ¿no es cierto?, para que hagan precisamente todo este proceso de selección. Por eso cuando nosotros nos postulamos, por lo regular, nosotros primero pasamos por el filtro de esa otra entidad que maneja como tal el talento humano o administra como tal el talento humano. Entonces uno dice, pues yo voy a trabajar para tal organización. No, pues no pasa nada, todo su proceso, ¿no es cierto?, lo va a tener usted con nosotros y después cuando verifiquemos que realmente usted cumple con el perfil, ¿no es cierto?, y todas las características, las condiciones que demanda la organización, entonces ya, usted puede pertenecer a esta. O incluso, ¿no es cierto?, simplemente dependiendo del tipo de contratación, entonces esa persona, digamos que puede ser parte de la nómina, ¿no es cierto?, donde es administradora del talento humano, ya, pero trabajar, ¿no es cierto?, para esa otra organización. Eso depende también del requerimiento como tal, eso se llaman trabajadores en misión, y eso hace parte también del sistema de contratación que podemos nosotros implementar, ¿ya? Porque hay personas que simplemente las necesitamos en un momento específico, pero no la vamos a necesitar para todo el proyecto o para toda la actividad, ¿no es cierto?, como tal, económica de la empresa, sino para algo muy específico, ¿ya? Pero necesitamos que esa persona tenga unas condiciones, etcétera, entonces contratamos precisamente ese tipo de servicios y de alguna manera, pues, nos ahorramos, ¿no es cierto?, tener que administrar directamente ese personal, ¿ya? Entonces, en ese manejo como tal de talento humano, muchachos, nos podemos dar cuenta que hay mucho todavía por ver. Yo acá solamente les estoy indicando un pequeño esbozo aunado precisamente a lo actual, muchachos, a los requerimientos actuales que nos exigen precisamente esta globalización y ahora con esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, que también está como tal presente, que nosotros tenemos o debemos tener también en cuenta para poder requerir también ese personal, pues desde luego que es necesario tener ese conocimiento, ¿no? Voy a pasar otra vez lista, chicos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que por fin tengo yo mi correo institucional y, oh sorpresa, pues el correo institucional no
no está anclado precisamente a los servicios de Google, sino a los servicios de Microsoft, ¿cierto? Ustedes entran por Hotmail para poder acceder como tal a su correo institucional. Con Microsoft, sí, tenemos muchas herramientas pues, poderosas, igualmente importantes para el desarrollo como tal normal de estos ejercicios académicos. ¿Ya? Entonces tenemos el Teams, ¿no es cierto? Que se asimila como tal al Classroom, pero pues el Teams tiene muchas más aplicaciones integradas, ¿no? ¿Ustedes han manejado Teams, muchachos? ¿O están manejando Teams en alguna clase? Profe, pues sí hemos visto algunas cosas, algunas clases, bueno, clases no, como asesoría y eso, pero pues en las clases casi no lo manejamos porque pues en lo personal para mí eso es muy lento. Sí, por lo robusto que es, digamos que por lo completo que es, pues también se vuelve un poco inmanejable, ¿no es cierto?, al principio. Pero manejándolo de manera recurrente, pues desde luego se le puede sacar una utilidad pues bastante enorme, ¿ya? Sin embargo, como nosotros no tenemos tiempo para eso, esa es la realidad, nosotros no tenemos tiempo como para aprender porque yo tampoco no lo he manejado. Yo quizás sí lo he visto y he estado como inmersa, pero solamente como en las videollamadas, ¿ya? Pero ya para hacer citación, por ejemplo, para publicar y demás, pues realmente todavía eso como que no. O crear grupos, todavía como que no. Me tocaría empezar como a capacitarme con eso. Viendo precisamente, chicos, de que mi cuenta en Gmail está muy llena porque yo tengo muchas cosas ahí, pues realmente parte de las cosas es precisamente el ejercicio como tal de la docencia, entonces tengo mucha documentación y demás, entonces la tengo llena, entonces no tengo espacio realmente para anidar allí a un classroom, esa es la realidad, no tengo espacio. Ya, y para yo estar eliminándole cosas que más adelante quizás ustedes van a necesitar, pues como que no aguanta. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Bueno, creé una página ahí en Facebook, pues pensando que todos nosotros tenemos Facebook, ¿cierto? Todos tenemos Facebook. Entonces, creé precisamente una página allí en Facebook, ¿no es cierto? Y un grupo específicamente para ustedes, para que pudiéramos precisamente colgar algunas asignaciones de tarea, quizás documentación allí, pues para no usar tanto el correo, porque pues sí, estar uno enviando correos y que no le lleguen y que vuelvan otra vez y que se rebotó, porque me ha pasado, ¿no es cierto?, que me toca volver otra vez a reenviar eso. Y yo digo, no, pues que los chicos más bien se agreguen mientras tanto, ¿no es cierto?, al grupo, que ahí logren mirar las notificaciones ya y demás que voy a yo a subir, que si quiero de pronto que ustedes lean algún artículo, como ahora, que vamos a leer un artículo al respecto precisamente del talento humano y las pymes, entonces subirlo precisamente allí y no estar como con la lora de enviarle o molestar aquí a María, que me da ya pena molestar a María. Estoy enviándole los links para que ustedes se conecten y demás. ¿Listo? Entonces les voy a enviar entonces por acá, muchachos, por este mensaje, el link, que tengo como un problemita que es que no lo logro ver desde mi celular, el grupo, no sé por qué, me toca revisar ese asunto, pues mientras tanto, chicos, pues revisen si logran ingresar a este link, ¿vale? Porfis. Profe, sí deja. ¿Sí deja? Listo. Entonces, aquí en este grupo, yo tengo colgado precisamente una tareita, un ejercicio para ahora. Acá tenemos un link de un artículo que me pareció bien interesante sobre los mandamientos de una PYME moderna, ¿ya? Y tiene mucho relación precisamente con el manejo del talento humano, ¿listo? Entonces aquí tienen ustedes una tareita que van a desarrollar en los equipos de trabajo que ya previamente ustedes ya tienen organizado, porque va a apuntar precisamente hacia el proyecto que ustedes están desarrollando, ¿listo? Entonces, por favor, lean ese artículo, aunque quisiera que más bien lo leyéramos aquí entre todos, pero pues no sé cuál será
el ánimo de ustedes, ¿no es cierto?, para hacer ese ejercicio. Sin embargo, a ella se los publiqué. ¿Listo? Listo, María, se lo voy a enviar al WhatsApp. Esas cositas son las que quisiera evitar, porque esos son reprocesos. Instructora, tanto a mí, yo tengo Ajá. un problema. Es que en Dígame. algunas ocasiones aquí en el centro no carga Facebook. Entonces Ajá. ese sería mi gran problema, que no me carga. ¿Qué va a hacer? O sea, lo tienen bloqueado. Sí, en algunas ocasiones, porque yo algunas ocasiones puedo entrar y en otras no. Por lo menos esto, la semana pasada estuve toda la semana restringida de Facebook. Sí. Sí. Listo. Por acá les envío entonces, Eli. Y actualmente, muñeca, ¿puedes ingresar al Facebook? Pues estoy tratando desde el PC a ver de pronto, y si no, pues me toca desde el celular a ver de pronto me voy a ingresar ahorita, que es que se demora un poquito para ingresar. Listo. Bueno, por aquí ya se lo envié María, entonces. Si puedes, ¿quiénes tienen dificultad de coger el link? ¿Tienen alguna inquietud al respecto de lo que se solicita allí en la tarea? Profe, yo no veo ninguna tarea. ¡Ay, qué va a ser! No, yo no veo Proyécteme. nada. Profe, es que usted Solo tiene que sale aceptarme privado, en el visible, grupo. historia. Anulo Tienen el que apoyo. agregarse. No, agréguense, porque Yo es ya que me yo digo, agregué, pero usted no me ha aceptado la Sí, solicitud. profe, Tiene que qué aceptarnos la pena. solicitud, profe. Discúlpenme. Yo pensé que lo había indicado automáticamente. O sea, que automáticamente las personas se podían agregar. Vamos a ver entonces por aquí por dónde lo agrego. Los agrego por acá. Solicitudes. Pues no, acá no tengo ninguna pendiente. No, yo envié Me la debe opinión. Sí, aparecer profe, Sí, yo María la Mercedes, mentira, no dije nada. No dije nada. Listo. Listo, chicos. Entonces, es un artículo que es muy sencillo. Es un artículo pues, que a pesar que no es escrito para aquí nuestra población colombiana, ¿no es cierto? Sin embargo, sí, muchachos, o sea, hablan de las pymes de una manera muy general y qué es lo que ellos, digamos que deben ser para precisamente andar como con la onda y la tendencia, ¿no es cierto? Que nos obliga precisamente toda esta situación. ¿Listo? Entonces, los dejo entonces para que lean. De pronto no quieren leer el documento que hace entre todos, entonces los dejo que lean el documento, chicos, y nos vemos, bueno, son las 9:13, que se demoren 20 minutos en leerlo, otros 10 minutos quizás en releerlo, media hora, ¿no es cierto?, para poder discutir al respecto de cada uno de los puntos, ¿ya? Y ponerlo en contraste con el proyecto que ustedes vienen impulsando. Yo creo que a las 10:30, muchachos, nos encontramos entonces para socializar precisamente esos puntitos. ¿Listo? Y desde luego hacer como tal el enriquecimiento, ¿no es cierto?, al respecto de ello. ¿Vale? Entonces nos vemos a las 10:30. Entonces yo espero los documentos más o menos a esas horas. Ahí dentro de las disposiciones, ahí indiqué que ustedes pueden enviar un PDF, ¿no es cierto? Pueden enviar un PowerPoint si lo quieren hacer en PowerPoint. Si de pronto quieren utilizar otra herramienta, lo importante es que realmente se responda a esta indicación, chicos, y que lo hagan específicamente con el proyecto que ustedes están impulsando. instructora, ¿cómo así? Es que estoy perdida porque también estoy en una clase de la universidad, entonces me perdí. O sea, del de ahí del Facebook sacamos esto, está un texto, de ahí de ese texto sacamos como, ¿qué?
un resumen o qué? A ver, nena, pues como todavía no has ingresado, ¿no es cierto? Resulta que ahí en el Facebook está colgado el artículo, ¿no es cierto? El link del artículo, pero también está colgada ya la tarea, digamos así, el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Y los parámetros, ahí también se cuenta incluido, que lo van a desarrollar obviamente en equipo de trabajo, en los equipos en los cuales ustedes han venido como tal trabajando. Ah, ok, sí, señora. ¿Listo? Entonces revisen, entonces apóyense entre ustedes mismos, no lo hagan solitos, distribúyanse quizás las labores y verán que van a terminar de manera rápida. Y nos vemos entonces a las 10:30. Yo voy a dejar entonces de grabar, yo voy a estar pendiente desde luego de algunas inquietudes que ustedes tengan al respecto del documento, ¿no es cierto? O de manera general, ¿vale?